Sí, o sea, la muerte, Ah, sí, el claro, claro, tiempo, el claro. bueno, sigo sin comprender por qué lo vio. Yo sigo sin verlo. Dije: "No, pero sí eran actores, Jay Sinter ac". Me dijo: "No, Ale, no estaban ahí". Sí, Dice: "No creas que exactamente. Sí, editaron". Le dije: "Jay era una empresa de publicidad". Dice: "Sí, pero no lo editaron, realmente no estaban ahí". claro. Sí, me Wow. quedé muy buena, muy buena. Qué padre que lo vean luego con sus parejas o sus hijos y ellos les den como su perspectiva o la manera en cómo lo ven. Qué padre. Ay, qué bueno, mi campi. Sí, qué bueno que aprovechen las películas, pues, no sé, para ver distinto, para darse cuenta que esta situación o el milagro, la percepción correcta opera desde muchos campos, porque eso que te dice Jay es cierto, son como sincro, la sincronización del mundo, o sea, como todo se ordenó para que ellos pudieran estar en la vida y cómo a la vez ellos ayudaron a los amigos de él, o sea, cómo todo estaba unido. Ay, qué padre, qué bueno. Bueno, vamos a empezar, mis niñas, vamos a hacer una oración para entrar bien, pero bien, bien concentraditas. Les voy a pedir, por favor, que cierren ojitos, se relajen en su silla, en su sillón, descrucen piernitas, bracitos, inhalen profundo, sostengan ahí la respiración. Cada vez vamos a ir tratando de sostener la respiración más tiempo, ¿ok? Vamos a sostenerla ahí con calma, quietando la mente, sintiendo el aire, cómo recorre y exhalamos. Soltamos todo el aire hacia afuera, fuerte, haciendo un ruido. Y vamos a volver a inhalar profundo, sosteniendo ahí la respiración, haciendo conscientes el aire que entra al cuerpo y lo recorre sutilmente como remolino. Logra llevarse malestares, incomodidades, dolores, pensamientos densos. Y exhalamos fuerte. Y vamos a volver a inhalar profundo. Ahora con más conciencia de ese aire, con la mente más aquietada, completamente concentrada. Comienzo a perder conciencia del cuerpo y exhalamos. Todo el aire hacia afuera, mis niñas, todo el aire, junto con cualquier malestar, pensamiento denso. Siéntanse ligeras, como si flotaran, sin la pesadez del cuerpo, libres, ligeras. Y van a repetir después de mí: Espíritu Santo, te entrego mi mente. Presento ante ti mi conflicto reconocido. Corrige mis percepciones. Sé tú a través de mí el que observe y abarque. Espíritu Santo, te entrego mi creencia en la oscuridad, para que te hagas cargo de mi aparente culpa.
por mis aparentes errores. Sé tú a través de mí el que observe y abarque. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Que soy uno con todo en la mente de Dios. Y así revoco el plan ilusorio que creía hacer con el ego. Para recordar que mi único pacto es con Dios. Te invoco, Espíritu Santo, para reconocer el único error cometido y así poder corregirlo. Me adhiero a nuestra voluntad de la expiación. Te entrego las riendas de mi mente. Sé tú el que guíe mi proceso de sanación. Me rindo absolutamente a nuestro plan original. De ver a Dios en todo. Y así recordar que mi voluntad y la de Dios son una. Invoco recordar mi única voluntad. De existir en Dios de quien jamás me separé. Gracias, Padre, porque jamás me has abandonado. Te entrego todo para expiarlo de tu mano. Guiada por la mente crística. Amén. Y así mis niñas conectadas, completamente concentradas, un tanto disociadas del cuerpo, sintiéndose ligeras, sin tanta carga, la pesadez de la forma. Entregamos este ratito, mis niñas, al espíritu, para que de su mano nos ayude a recordar esta sabiduría. De manera sutil y amorosa. Con certeza y en dicha. Y así poderla manifestar en todas nuestras experiencias físicas.
también vamos a solicitar que cuando esa pequeña dosis de buena voluntad no parezca fácil de obtener, podamos rendirnos. Desde el recuerdo de Dios. Inhalamos profundo. Sostenemos ahí. Fallas de la Matrix. Fallas de la Matrix. Pero bueno, si alcanzamos medio a concentrarnos. Bueno, ya estamos de vuelta. Preguntas, mis niñas, dudas. Vamos bien con el librito. Hoy que nos toca. Y vamos a empezar el miedo o la culpa. El miedo, ¿no? ¿Quién me dice? Sí, el miedo. El miedo. Gracias, mis niñas. Acuérdense que ahorita estábamos viendo la trilogía impía, pecado, culpa y miedo, que es el resultado directo del proceso de la creencia de que verdaderamente me separé. Cometí el pecado de creer que me pude haber separado de mi fuente, siento culpa por eso y miedo al efecto de ese pensamiento. Y así opero en la dinámica de la forma, ¿ok? Por supuesto, esto opera a nivel a veces muy, muy inconsciente. ¿Cuál es el propósito? Traerlo a la conciencia para darnos cuenta de cómo opera, y es lo que hace aquí Kenneth Wapnick, explicarnos cómo son las dinámicas y los estratagemas del ego para poder ubicarlos y ahí frenarlos, ¿ok? No hay duda entonces, mis niñas, del pecado y de la culpa. Acuérdense que el pecado es el creer que de verdad nos separamos. De ahí radica el pensamiento. No es, ay, cometí el pecado de robar. No, el pecado inherente al pensamiento que creí que me separé. ¿Y cómo sé que estoy manifestando ese pecado? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo sé que estoy manifestando el pecado de la creencia de que me separé? Porque no soy feliz, porque no tengo paz. Más allá, Marla hermosa, un poquito más profundo, más general, porque hay gente que aparentemente está muy contenta, pues tiene todo. Más. Reconocer que no soy como Dios. Más o menos, más profundo, más específico. Porque me creo el personaje. Sí, bien. Porque sigo creyendo en la separación. Claro, ese es el pensamiento básico. A ver, igual plantear la forma. Estoy en este mundo. Otra vez, Silvia, ¿qué? Pensando que estoy en este sueño. Sí, ¿y cómo se manifiesta en la forma eso que todas me acaban de decir? Usándole realidad. Cuerpo. El cuerpo. Cuerpo. Acuérdense, el pecado, la culpa inconsciente se reconoce porque me creo un cuerpo, porque le di vida y realidad al cuerpo. ¿Sí? Eso tiene que quedar bien claro, mis niñas, pero muy bien, muy bien. O sea, todo eso era lo que le daba origen al cuerpo, ¿ok? Al final de cuentas, es el cuerpo. Yo Bueno. iba a una preguntita antes de que hicieras tú esa pregunta. Dijiste que el miedo generalmente era inconsciente. ¿Cómo es así de inconsciente si siempre está presente? O sea, ¿por qué el miedo? Creo que la culpa más bien se me hace inconsciente. Pero el miedo, ¿por qué es inconsciente si sabemos que es lo que vivimos siempre, digamos? No, es que el miedo no es inconsciente, mi María Cristina hermosa. Ah, pero tú lo dijiste recién, por eso me entró la duda. Generalmente es inconsciente, dijiste. Entonces yo dije, ¿cómo inconsciente? El pensamiento de separación, la culpa es inconsciente. Por eso que dijo Marla, yo creo que estoy feliz. El simple hecho, mis niñas, de que estemos manifestados en un cuerpo, ojo, aunque estemos viviendo el sueño,
estamos manifestando culpa inconsciente. El cuerpo es la manifestación de la culpa, mis niñas. No lo podemos olvidar. Pero es inconsciente. Porque yo creo El que cuerpo, o sea, la culpa. claro, porque yo creo que estoy feliz en este sueño. Sin embargo, hay algo medio consciente ahí en mi cabeza, el miedo. Miedo a que estando feliz se acabe. Miedo a que ahorita que logré esto se termine. Miedo a que al tener esto me lo roben. Entonces el miedo es algo medio consciente. ¿Qué es lo que me ayuda, mis niñas, a darme cuenta que elegí al maestro equivocado? El miedo Ya. es medio consciente, más tirándole al consciente. Lo que es completamente inconsciente es el pensamiento de separación y el efecto, la culpa por ese pensamiento. Por eso yo creo que estoy feliz aquí, porque no he hecho consciente el pensamiento de separación. ¿Y culpa? Pues culpa de qué si yo soy bien linda, soy bien buena, buenísima onda, soy la neta, súper dadivosa, generosa, bien chistosa. Uy, ¿no deberías de verme acá en las fiestas? No, bueno, soy el alma. ¿Cuál culpa? Si me dedico a hacerle el bien a todos. La manifestación de la culpa es el cuerpo, por muy elevado que lo vean. No es que es el Dalai Lama. El Dalai Lama, mis niñas, aunque esté súper elevado y me queda claro que el nivel de conciencia es ser muy grande, tiene culpa inconsciente. La manifestación de la culpa inconsciente es el cuerpo. ¿Qué me ayuda a darme cuenta de esto? El miedo, la emoción, que no es inconsciente, porque es la que me va a ayudar a darme cuenta que tengo algo ahí guardado, que no he hecho consciente y que por eso me siento mal. No hay frases como no hay felicidad completa, o estoy contenta, pero hay algo que no me deja o no me termina de ayudar a sentirme plena. Por eso dice Jesús que la dicha, la plenitud, no tiene nada que ver con el cuerpo. Porque si la basamos a raíz del cuerpo, nunca la vamos a experimentar. Ahorita estoy súper en paz, pero resulta ser que mañana sale otro virus. El virus MX58K, no sé qué madres. Y entonces esa disque paz, o esa dicha, o esa tranquilidad, o la falta de miedo, regresa. Si yo baso mi tranquilidad en función del cuerpo, nunca la voy a experimentar como tal. ¿Qué me deja ver eso? El miedo. Que el miedo no es inconsciente. Si dije el miedo es inconsciente, lo dije mal. El pensamiento de separación sí es completamente inconsciente, al igual que la culpa. El miedo no, el miedo es la emoción. Eso no puede ser inconsciente. Al contrario. Sí, María Cristina hermosa. Sí, lo voy a escuchar de nuevo porque fue al principio. Sí. Yo lo debo haber entendido mal. No, o si lo dije yo, no, el miedo no puede ser inconsciente. Lo que es inconsciente es lo que le da origen a ese miedo. Por eso no lo Eso me reconozco. pareció. Mm. Oye, Noriko, entonces el pecado es creer en mi separación. Claro, creer que verdaderamente me separe de mi fuente. Ese es el pecado que en mi inconsciente creo que cometí. Y eso me genera culpa, también inconsciente. Todo esto opera de manera inconsciente, en lo profundo. Porque si lo saco a la luz, si lo saco al consciente, mis niñas, ¿qué pasa? Pregunta, ¿quién me la dice? ¿Qué pasa si traigo al consciente ese pensamiento de aparente separación? Se deshace. Muy bien, Marla, claro, se deshace. Porque resulta ser que no me pude haber nunca separado de mi fuente. Y entonces se deshace. ¿Cuál es aquí el reto? Traerlo a la conciencia. No, si yo no estoy separada, yo voy cada domingo a misa. Y si veas el diezmo que le dejo al Padre, no, ¿cuál? Yo, mira. Hay que reconocerlo. Ese es el trabajo duro, el pesado, el que no quiero hacer. El échate a correr, húndete en el sueño, es más cómodo. Y cómodo entre comillas, porque obviamente no es cómodo. Sin embargo, ¿por qué nos parece cómodo? Por lo conocido. Acuérdense que lo conocido siempre será más cómodo que lo desconocido, aunque lo desconocido termine siendo mejor. El punto es romper esa barrera donde ya no tengo miedo a lo desconocido.
que en este caso no es desconocido, al contrario, es el recuerdo de lo que realmente soy. ¿Sí, mi luz hermosa? Sí, Naruto, gracias. Pero ahorita que decías de, siempre queremos algo, ¿no? Esto, si tengo esto, me va a crear paz. Y ya que tengo esto, es que si tuviera aquello, también. O sea, no solo es la enfermedad, ¿no? Porque el No. miedo a un virus, porque ya llegó otro, o porque ya hay una guerra, o porque ahora pasó esto en mi casa y ahora si pasa esto, o si tengo dinero, puedo comprar esto y entonces voy a estar en paz. Pero ya tengo eso y ya me generó otra cosa, ¿no? Es como... Es Claro. como parar eso, porque es un querer siempre o algo que te dice aparentemente que vas a estar en paz y lo tienes o lo vives, ¿no? Ese ejemplo es hermoso que acaba de poner Luz. Y es el testimonio más fidedigno de la ilusión. ¿Sí o no? Díganme, si ahorita nos sacáramos 1 millón, por hablar un ejemplo, nos sacáramos $1 millón. Muchas creemos, me incluyo, que nos daría la paz que nos falta. Y resulta ser que yo sé de un caso que tuvo la suerte de, por una herencia, por lo que sea, hacerse mucho dinero. ¿Creen que tuvo paz? Ahora la angustia que tenía era peor que cuando no tenía, no tenía el millón que ahora tenía. Ahora su angustia era peor. Entre que si le iban a pedir prestado, entre que si alguien se enteraba y lo iban a secuestrar, entre que dónde lo iba a meter, porque qué le iba a decir al gobierno. Pues eso que dice Luz es cierto, no solo va en función de la enfermedad, hasta de lo que aparentemente parece positivo en este sueño, jamás me va a dar paz. El otro día en el grupo de los jueves, platicaban eso, o sea, ¿qué me ofrece el mundo? A nivel espiritual y a nivel físico. Y en las dos es lo mismo. Nada. Porque resulta ser que en lo físico logro lo que quiero, y aquí yo sé que todas han pasado por ahí, y lejos de darme la paz que yo creía que me iba a dar, o me generó más angustia, o me generó más necesidad. Porque ahora tengo el millón, pero ahora quiero 2. Y ahora tengo ya el sueño, el trabajo de mis sueños, pero como que ya no me llena, como que no era lo que yo esperaba. Y ya me casé, pero ya me quiero andar divorciando otra vez. Entonces, a nivel físico y a nivel espiritual, no tiene nada que ofrecernos el mundo. Nada. ¿Qué puedo ofrecer? El percibirlo desde la manera correcta para generar una oportunidad de recuerdo. Pero siempre con la idea fija de que es un sueño, sin negarlo, pero entendiendo perfectamente bien que es un sueño. Yo podría seguirle dando realidad a un muñeco si me doy cuenta que yo soy la que lo estoy moviendo. Claro que no. Aquí el punto es que no me doy cuenta que yo soy la que lo está moviendo. Me hizo creer el ego que era mejor y más cómodo, sí, desde el sueño, creer que alguien más lo movía, creer que era cuestión de suerte, del karma, de un Dios justiciero y maligno, lo que conocemos como responsabilidad. Si mis niñas, vamos bien, es culpa, es el efecto directo del pecado. Y el miedo, pues es la emoción que me va a generar esa culpa. Pero ¿qué nos dice Jesús en el curso? Y aquí lo reitera y lo marca muy bien Kenneth Warnick. El pecado, que tenemos entendido como el pensamiento de que te separaste, ¿qué crees? Nunca pasó. Entonces, todo lo que se deriva de ese pensamiento llamado pecado no existe. ¿Puede haber algo más a lo que se le llame libertad, mis niñas? Por eso Kenneth Warnick aquí se adentra en esa teología impía, que es la base de toda la dinámica del ego. El ego, por lo único que va a luchar mis niñas, es que siempre creamos que ese pensamiento de separación es real. Y entonces va a usar la forma para dar testimonio de que ese pensamiento es real. Él está allá, yo acá. Él es bien malo y yo soy bien buena.
Yo ayudo y él no ayuda. Yo rezo todas las noches y mira, no pasa nada. Me pongo el cubreboca y me sigo enfermando. Entonces el ego va a utilizar la herramienta de la forma para dar testimonio y seguir llenando de energía ese pensamiento pecado para seguir fortaleciendo su sistema de pensamiento. Pero ¿qué pasa un día? Que un día por cualquier cuestión, una pena muy grande, normalmente es por eso, una situación extrema, una emoción que sentimos nos rebasa. Resulta ser que cuestionamos ese sistema de pensamiento porque ya no nos funciona, porque sigo chocando contra pared y no pierdo nada, simplemente, y llega a mi vida la filosofía que sea. Quienes tienen la suerte de que llegue el curso de milagros, pues qué padre. Si no, pues te darás un poco de más vueltas por el camino. A final de cuentas, la meta es la misma, el que te recuerdes. Y empiezas a cuestionar, a ver, y observas lo mismo. Esto es fundamental que lo entendamos. Observamos lo mismo. Carencia, guerra, enfermedad, tristeza, depresión, pero desde otros ojos. Y ahí todo cambia. El mundo real, dice Jesús, se manifiesta. El mundo perdonado. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a leer entonces. El miedo. Aquí viene. Finalmente, dice Kenneth Wapnick, una vez que nos sentimos culpables, también tenemos que temerle al castigo que creemos que tiene que estar próximo y el cual obviamente está justificado por nuestra pecaminosidad. Esto refleja el importante principio del ego de, ojo, subrayamos, de que la culpa exige castigo. Y funciona de esta manera, 2 puntos, y volvemos a subrayar. Puesto que el objeto último de nuestro pecado es Dios, si Dios quiere, si Dios no quiso, Dios se lo llevó, ya que creemos que lo hemos atacado a Él y a su perfecta unidad, con mayúscula, por virtud de reclamar nuestra separación e individualidad. El objeto último de nuestro miedo tiene que ser igualmente Dios, dado que tenemos que creer que Él está justificado en atacarnos a su vez. Ay, es que así lo quiso Dios. No. Y justificamos el que Dios nos mande sufrimiento, porque de manera inconsciente nos sentimos culpables por habernos creído que nos separamos de Él. El Dios justiciero, el Dios castigador, el Dios iracundo que anda viendo contra quién se va, es el Dios manifestado del ego, que está haciendo justicia, vengándose por habernos separado de Él. ¿Pero qué creen? Que no nos podemos separar de la fuente. La idea jamás abandona la fuente. Y entonces todo lo que surge de creer que me separé, el castigo, no puede ser real. Y entonces ese Dios iracundo desaparece. ¿Sí me van siguiendo? La extraña y paradójica, ojo, aquí le pone Kenneth Wapnick, paradójica creencia de muchas religiones de que un Dios amoroso castiga a sus hijos, tiene su raíz en este pensamiento de mente. ¿Por qué paradójico? ¿Cómo puede ser posible que yo vaya a la iglesia y me digan, Dios es amor, la Biblia lo dice, pero ay de ti que hagas algo porque te va a castigar? Ah, cabrón, pues ¿de qué amor me estás hablando entonces? Para eso se refiere Kenneth Wapnick aquí con paradójico. Qué paradójico que me hablen un Dios de amor cuando solo anda viendo a ver qué hago, si no lo hago como Él quiere, para castigarme. En el capítulo 2 describí esta loca dinámica bajo la tercera división del ego. ¿Quién se acuerda de esa tercera división, mis niñas? ¿Cuál era?
Pues la que estamos viendo, mis niñas hermosas. La Trinidad impía. Pecado, culpa y miedo. Muy bien, pecado, culpa y miedo. Esa es la tercera no sé. división del ego. Acuérdense, ya decidí en función del ego, ahí viene toda la dinámica del ego. Pecado, culpa y miedo. Cree que estás separado, siente culpa y teme del castigo que se aproxima porque negaste a tu fuente. Y esa fuente está, pero hecha un energúmeno fúrico y va a tomar venganza. Evidentemente, continúa Kenneth Wapnick, nadie está en contacto con este miedo ontológico. Aquí viene. Miedo ontológico. Como lo explica Jesús en el siguiente pasaje, citado en el capítulo anterior. El tiempo. Entonces, se remonta a un instante. ¿Qué instante? Ese pensamiento en que creí y me separé. Dice aquí la separación original. Tan antiguo que está más allá de toda memoria e incluso más allá de la posibilidad de poder recordarlo. Por eso es inconsciente. Ojo, habla del miedo ontológico, ¿ok? No del miedo que siento yo a nivel emocional. Sin embargo, y aquí viene esto importante, subrayen, debido a que es un instante que se revive una y otra vez. ¿Cuál instante, mis niñas? El de que creer que me separé. Y de nuevo, otra vez, parece como si estuviese ocurriendo ahora. Acuérdense que como no hay pasado, si yo estoy pensando en algo que me pasó, no estoy pensando en algo que me pasó, me está pasando ahorita. ¿A quién no le ha pasado que se pone a pensar en algo que la hizo enojar hace una hora, un día, 2 años y empieza a generar la misma emoción? ¿Qué diferencia tiene ese momento al de ahora? Ninguno. Tengo la misma emoción, lo estoy reviviendo. Manual para el maestro, pregunta 2, párrafo 4, oraciones 1 y 2. Pregunta 2, ¿quiénes son los maestros de Dios? ¿O qué atributos? Y así las formas, ojo, específicas de miedo que todos experimentan en este mundo, no importa su aparente justificación. ¿Cómo no voy a tener miedo si mira, ahí viene el zombie correteándome? No importa cómo se manifieste. Tiene sus raíces, ojo, aquí viene a responderle el curso maravillosamente a María Cristina. Tienen sus raíces en este miedo original al castigo vengador del Dios ilusorio, como el inevitable efecto de nuestro pecado en contra de él, con mayúscula, en este antiguísimo instante de locura. Si se fijan aquí, muy interesante, divide el miedo en 2. El miedo ontológico, el que viene generado automáticamente de la creencia de que me separé, y el miedo que experimento aquí, de la forma que sea, no me importa. Causa, efecto. A final de cuentas es lo mismo, miedo, no importa si fue ontológico, el tiempo no existe, pero aquí Kenneth Wapnick lo separa para que quede más clarito. María Cristina hermosa, esto responde un poquito más la respuesta o la pregunta de hace rato. ¿Vamos bien aquí, mis niñas? El popular cuento infantil sobre el pequeño pollito que tenía miedo de que en cualquier momento el cielo caería sobre su cabeza expresa esta ontológica y muy inconsciente preocupación, la cual comparten todas las criaturas separadas. Esta preocupación culmina con el miedo a la muerte inevitable, que el ego enseña que es la máxima satisfacción del asesino, deseo de venganza de Dios. En pocas palabras, ojo, todo esto es inconsciente, mis niñas. Yo, si me preguntan, aparentemente yo no asocio la muerte con un castigo de Dios o como la venganza definitiva.
Y sin embargo, ontológicamente, como aquí dice Kenneth Wapnick, lo tengo arraigado en mi inconsciente. ¿Cómo lo manifiesto hoy? En miedos a el abandono, la pérdida, la escasez, la injusticia. ¿Sí me siguen? ¿Vamos bien? La dinámica es resumida por Jesús en el Manual para el Maestro en un pasaje parcialmente citado anteriormente, que dice: el pensamiento de, esto en corchetes, la separación de Dios y nosotros, afirma de la forma más clara posible que la mente cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios. Calibren la demencia, ¿eh? Por eso la culpa. Cree también que puede triunfar en su empeño. O sea, aparte voy a salir vencedora de la voluntad de Dios. Es obvio que esto, por supuesto que no es cierto. Te lo creas o no, te acomode o no, te embone o no. Esto no puede ser. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que sí lo es. Todos nosotros en algún momento de este sueño. Y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. En la creencia de que es real el sueño, mis niñas. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un, entre comillas, enemigo mortal. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. Todo esto, mis niñas, es inconsciente, pero todos lo traemos. Aquí no hay de no, yo te juro por Dios que sí, yo me asocio a un Dios de amor, un Dios lindo, canto la alabanza a Dios, no. Todos traemos inconscientemente este pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que da origen a todo lo que estamos leyendo, mis niñas, es el pensamiento de creer que me separé. Y el creer que me separé se manifestó en un cuerpo muy elevado, muy lindo, muy atlético, súper fitness, súper gordo, me vale, casi se eleva, no importa. Pensamiento de separación igual a cuerpo. Es que ella casi no come, solo medita y se la pasa tomando test. Cuerpo igual a culpabilidad. ¿Más consciente? Sí, quizá. Igual a culpabilidad. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí va quedando claro? ¿Cómo aquí Kenneth Wapnick majestuosamente explica cómo opera este pensamiento? Que por eso no lo reconocemos a primera instancia, porque está verdaderamente enterrado en las profundidades del inconsciente. Y entonces por eso le echo la culpa a la suegra. Pinche suegra, me choca, me humilla, me molesta. O al jefe, no me deja salir temprano, no me deja ir a comer, no me da vacaciones, me la paso mal. Por no reconocer lo que le da origen. El origen de todos mis aparentes y millones de problemas no es el problema forma como tal, es el creer que estoy separada. Por eso, el mantra más poderoso no es en arameo, y hasta se me atora y chin, lo dije mal, ya no sirve. ¡No! El mantra más poderoso es recuérdame, recuérdame, recuérdame. Oye, ¿pero qué me tengo que recordar? Regrésate 3 capítulos. Si te cuestionas qué te tienes que recordar, regrésate porque como que te perdiste en algún capítulo. ¿Vamos bien? Sigo leyendo. Esto está en el Manual para el Maestro, pregunta 17. La clave para entender este pasaje, que de otro modo resultaría inexplicable, ojo, radica en el concepto de inconsciente.
del inconsciente, perdón, el cual mantiene una vida espantosa que aparenta ser independiente de nuestra experiencia consciente. Mucha atención. Voy a repetir, porque les vi sus caritas así de, ¿what? Again. La clave para entender este pasaje, lo que acabamos de leer, cómo opera el inconsciente, el subconsciente, que de otro modo resultaría inexplicable, radica en el concepto del inconsciente, el cual mantiene una vida espantosa que aparenta. Para mí aquí el aparenta es la base de la frase. Aparenta ser independiente de nuestra experiencia consciente. Un ejemplo. ¿Alguien le entendió? Que me dé un ejemplo. Si no, no importa, ahorita lo damos. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Pues Noriko, es como vivimos diario. ¿Qué mejor ejemplo que verte en el espejo? Pues sí, es que así vivimos diario, o sea, porque tenemos el bendito curso, ya vemos que hay algo más y le podemos ir escarbando, pero realmente es como hemos vivido, por lo menos yo 49 años. Claro, gracias, Marla hermosa. Esto que acabamos de leer se refiere a una frase maravillosa de Carl Gustav Jung que decía, mientras no hagamos consciente el inconsciente, seguiremos creyendo, y esta última parte no me la sé, pero dice que somos víctimas, un velero a la deriva, somos víctimas del destino. ¿Y a esto se refiere esto? Disociamos. ¿Sí queda claro? Sigo. Nuestro miedo. Perdón, Noriko, ahorita tú decías, es el espejo que vemos en todo lo demás, bueno, en todo, ¿no? Porque son cosas en persona. Eso se refiere volver a darte cuenta de que estás actuando inconscientemente y te das cuenta cuando se refleja en el otro y hacerlo consciente de lo que está pasando. ¿O se refleja en mí? O se refleja, ajá. Sí, claro, es un reflejo mío. Por Ajá. supuesto. La gente que va gritando, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, pero trae la pata chueca o tiene diabetes. Mal llevado, ¿ok? Insisto, las enfermedades vistas desde el espíritu son unas grandes bendiciones. Pero la gente que niega su mensaje físico por aparentar. Una cosa es abrazar la enfermedad como una oportunidad majestuosa de crecimiento. Y eso es evidente. Pero lo puedo proyectar tanto en el afuera, con el hermano, o en mi propio cuerpo, que al final de cuentas es lo mismo. Sí, luz hermosa, pero son espejos. Todo. Sí, sí, todo es espejo. Sí. Hasta el coche. Me encanta cuando, ay, es que este pinche coche, siempre que salgo se me poncha la llanta. Ay, qué hermoso. O la gente que siempre trae roto el celular. O la que se le descompone la lavadora, la licuadora, el electrodoméstico. O el típico, esos me encantan. Las mascotas, híjole, son el reflejo puro de los dueños. No conozco muchas mascotas de aquí, así que no me meteré mucho a fondo, pero la típica mascota que se la pasa ladrando y toda nerviosa y igualito que el dueño. Alterado, nervioso, ansioso. Y a la inversa opera exactamente igual. ¿Sí? Todo es un reflejo. ¿Qué pasa? Que quizá se me hace más fácil asociarme con un hermano a que con el coche. Pero al final de cuentas es lo mismo. Tienes que lograr ver el patrón que se está marcando. Siempre. Sigo. Repito, nuestro miedo, por lo tanto, no importa cuál sea su aparente origen en el mundo, enfermedad, tristeza, pérdida, abandono, carencia, comienza con esta creencia inconsciente. Subrayamos, inconsciente. Ah, es que yo no la tengo. Pues entonces yo te veo un cuerpecito muy lindo, pero bien manifestado. Inconsciente en el pecado, es decir, en el pensamiento de separación, ¿ok? El cual exige inevitablemente, mis niñas,
que el castigo sea inminente, porque nos lo merecemos por haber cometido el pecado. Entre paréntesis, creer que me separe de mi fuente. No importa, ojo, que el agente punitivo, el que me va a castigar, se experimente como uno de nuestros padres, aquí viene, un hermano, un maestro, un vecino, un superior, e incluso Dios mismo. Nada más, recuérdenme dónde me quedé, mis niñas. Página 94, en el Hasta- último párrafo, según yo. Subrayamos inconsciente. Ajá. O de hasta abajo a la izquierda. Hasta ahí me oyeron. Ujú. No importa el agente punitivo que se experimente como uno de nuestros padres, un hermano, un maestro, un vecino, un superior, incluso Dios mismo. Hasta ahí me habían oído. Y dice, en el nivel más impersonal, el agente punitivo puede ser el gobierno, el estado de la economía, las instituciones religiosas o las condiciones mundiales en general. Nada de esto tiene que ver con la realidad externa. Y como externa tal y como sino con nuestras percepciones. Subrayamos bien fuerte. Sino con nuestras percepciones de esta, entre comillas, realidad, y las mismas pueden o no ser reforzadas por otras personas o circunstancias, testigos, testimonio, cada quien sabrá. ¿Cómo no, Noriko? Si mira, o esa oración que me encanta, no, te juro que no es a mí la única que le cae mal a toda la familia, ¿no? El ego haciendo de las suyas. No hay manera de evitar este miedo una vez que se ha aceptado la culpa en nuestras mentes. ¡Wow! La creencia en nuestra culpa nos lleva inconscientemente a esperar represalia. Y por consiguiente transitamos esta tierra con mayúscula, en constante miedo. Y creemos que la tragedia o la catástrofe nos acecha a cada paso. Es más, este miedo de Dios es tan abrumador que haríamos cualquier cosa para evitar acercarnos al mismo. Lo cual, ojo, sería el resultado de tener que enfrentarnos a nuestro propio pecado y, por supuesto, a la misma culpa. Por lo tanto, no encontramos en la incómoda posición de primero haber hecho la culpa real. Nos encontramos, perdón, en la incómoda posición, repito, de primero haber hecho la culpa real, atemorizarnos ante la misma y luego tener la necesidad de una defensa masiva para protegernos de ese miedo. ¿Se fijan cómo aquí explica Kenneth Wapnick que opera al revés? Primero hago real la culpa y luego creo que me tengo que defender de esa culpa. Un curso de milagros explica la dinámica esencial de la negación. Mucha atención. Dinámica esencial de la negación, a través de la cual nos protegemos. En un importante pasaje al cual ya nos hemos referido en el capítulo 2, que dice, ¿cómo se puede resolver esta injusta batalla entre nosotros y la imagen de Dios que hicimos real? Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. Olvídate de la batalla, acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas posibilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del, entre comillas, enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación. Pero ojo, no recuerdes jamás cómo fue que se originó. Cree
que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién, con mayúscula, es realmente tu formidable contrincante. Jamás se repetirá lo suficiente, ojo, que la totalidad de este sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo es fabricado desde sus comienzos. Solo la memoria, por eso recuérdame, solo la memoria del amor de Dios en la mente separada del Hijo, el Espíritu Santo refleja la verdad. Todo lo demás, comenzando con la creencia de que la separación es real, es elegido por el Hijo, identificado ahora como el ego, como la forma de negar la verdad, esta memoria de su identidad como Cristo. Esto va súper subrayado y hay que volverlo a leer, hay que repetirlo. Al optar a favor de la ilusión, segunda división, y luego elegir todas las inevitables e ilusorias defensas que necesitaba para mantenerla en función, el Hijo es capaz, por supuesto, de proteger su recién ganada separación e individualidad, el personaje, el especialismo, la mayor de todas las ilusiones, la individualidad. Cada cabeza es un mundo, él es él, yo soy yo, es su proceso y yo el mío. La mayor de las ilusiones, creer que estamos separados. Al negar el poder de la mente para invertir esta decisión equivocada. En resumen, podemos entender esta dinámica de pecado, culpa y miedo como una unidad. Ojo, subrayen fuerte, la creencia en nuestra maldad o pecaminosidad inherente nos lleva a la experiencia de la culpa debido a quienes experimentamos ser. Y esto nos conduce a su vez a temerle al castigo que por supuesto creemos merecer y que por supuesto recibiremos. Esta Trinidad impía es verdaderamente un infierno psicológico y constituye el cimiento del sistema de pensamiento del ego. Es el yo separado con el cual nos identificamos y por consiguiente en el cual por supuesto basamos nuestras creencias, juicios y percepciones. El mundo que surge de este yo minúscula es un mundo de terror, del cual no parece haber escape. Ya hemos visto un vívido retrato de este extremadamente despreciable concepto del yo en el párrafo inicial de la lección 93. Esta relación entre pecado, culpa y miedo está claramente descrita en el tercer capítulo del Génesis, el primer libro de la Biblia. Podemos tomar el estado paradisiaco precaída que existía en el jardín mitológico de la Biblia como el equivalente, ojo, metáforas, analogías, atención, al estado preseparación de la unidad de Dios y su Hijo. No existían las necesidades y solamente había la paz y la dicha de estar en el reino de Dios. Perdón, unido con toda la creación. En el relato bíblico, Adán y Eva pecaron en contra de Dios al desobedecer su orden de que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tan pronto comieron de la fruta del árbol prohibido, entre comillas, se les abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Génesis 3:7. Clarísimo el cuerpo, perdón.
Digo Dime que tú. clarísimo el cuerpo. Claro, exactamente. Muy bien, Marla. Ellos se dieron cuenta de que habían hecho algo malo y se avergonzaron. Después de esto, se ocultaron de 3 puntos Dios por entre los árboles del jardín. Génesis 3:8. Puesto que se sintieron temerosos de lo que él pudiese hacer en venganza de su pecado. De modo que nuestra respuesta a la unidad de la creación de Dios es el génesis del ego separado, el sueño de pecado y culpa que culmina con el miedo de lo que Dios haría como castigo de nuestro pecado. Y en efecto, el relato del Génesis continúa el sueño del ego y describe el castigo que Dios les inflige a Adán y a Eva mediante su desobediencia al comer del árbol de la fruta prohibida y afirmar de ese modo, ojo, esta parte es muy importante, y afirmar de ese modo una voluntad separada de la de su creador. Se originó una vida de sufrimiento, angustia y muerte. En las palabras vengativas del Dios bíblico, ojo, por haber hecho esto, 3 puntos, tantas haré tus fatigas, cuantos sean tus embarazos. Con dolor pariráis los hijos, por haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer. Maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él alimento todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo, y al polvo tornarás. A través de la acción de esta voluntad separada, el ego, la criatura a quien el Dios bíblico creó a su imagen y semejanza, la cual, por ser espíritu, obvio no podía morir jamás. Pareció perder su semejanza con el Creador e incurrir en la pena de que su inmortalidad le fuese confiscada. Todo esto, mis niñas, tienen que ir asociándolo a la vida aquí, ¿eh? Es una analogía perfectamente entendida. Obsérvense cómo de manera inconsciente se mueven, ya hoy un poco más consciente, y tiene todo que ver con esto. Nuestra verdadera vida en Dios, aquel original y eterno estado de unidad con Él y con toda la creación, desapareció de nuestra experiencia. Se me olvidó. Su lugar fue ocupado por el mundo del ego, el símbolo de la separación, y sus características de culpa, miedo, ataque y dolor. Este es el mundo que fabricamos y el mismo se manifiesta en el mismo primer incidente descrito en el Génesis, después de la expulsión de Adán y Eva del jardín. El relato sobre Caín y Abel, Génesis 4. Es una tragedia de privación, celos y por último de asesinato. Todo lo contrario al mundo de abundancia, de amor y de vida eterna que Dios creó. Subrayen fuerte, nuestra verdadera herencia como criaturas del cielo. Bueno, aquí Kenneth Wapnick agarra un pedazo del Génesis y lo asemeja a lo que hacemos nosotros aquí. Exactamente igual. Todo a nivel inconsciente, todo a nivel pensamiento, todo a nivel creencia. Pero así opera. Acuérdense que la Biblia, mis niñas, no es literal. La Biblia es algo maravilloso cuando se interpreta de manera correcta. Siempre lo he dicho. Leer la Biblia después de haber hecho el curso, pues no una vez, pero sí como varias veces, ha de ser
un deleite total, porque ya observas la Biblia desde otra perspectiva. Y eso te ayuda obviamente a ampliar el criterio y a darte cuenta de muchas cosas que se habían mal entendido y mal comprendido. Bueno, ese es el miedo. Chiquita cosa nada más. Mis niñas, dudas, preguntas. Disculpen por mi falta de deseo de conexión, ¿no? Pero ahorita al rato, bueno, mi hija viene el fin de semana, le voy a decir que pegue las 3 grabaciones para ver que más o menos quede. Pero bueno, logramos la clase, que eso es lo importante. Ya saben, vuelvan a leer esto, eso es importante. Este libro para mí es una joya porque como que aterriza a Kenneth Wapnick, y aterriza entre comillas, toda la sabiduría del curso a lo más que se puede a nivel experiencia, a nivel corporal, a nivel físico. Entonces vuelvan a leer, practíquenlo. Acuérdense que yo hoy por hoy ya no tengo que hacer, qué aburrida estoy. No, agarren su librito. Cuando les dé insomnio, agarren su librito, denle una leidita en las tardes, antes de que empiece la novela, rápido, me echo acá. Sí. Practiquen, mis niñas, las lecciones y todo. Lo que necesiten, ya saben, estoy ahí en el chat. Mañana no va a haber curso. Les aviso de una vez, tengo una cita lejos y me es importante ir, entonces mañana no va a haber curso, al rato lo subo, pero yo sé que algunas no están en el chat de mañana. Entonces, bueno, mañana no hay curso, las veo algunas el jueves, otras el viernes. Y pues a darle, mis niñas, que esto es mole de olla. ¿Sí? Creo que Fer levantó la mano, ¿no? Ay, perdóname, mi Fer, acuérdense que me tienen que interrumpir porque si no yo ando acá en la lela. Dime, Fer, hermosa. No, nada más mi duda es, decía, pareció perder su semejanza con el creador. ¿Se refiere a la inocencia? Exactamente. Ok. Claro, por supuesto. Tenía esa pequeña duda. Claro. Gracias. No, a ti, mi Fer hermosa, gracias, Luz. Bueno, Rico, yo lo que subiste en la mañana sí me dejó como que... A ver, lémelo, Luz hermosa. A ver. Te habla de esto, ¿eh? Ahorita lo leímos. Sí, Está maravilloso. Me encanta cuando mando mensajes y al rato el curso así, tómala. Ahí no lo encuentro, espera, que tengo un chorro de... ¿Cómo puedes pasar por alto lo que has hecho real? Hacerlo es pretender que lo que has visto no está allí. Sin embargo, puesto lo que has visto, tu pretensión es meramente negación. Por lo tanto, nuevamente, el pecado que elegimos contemplar refleja el pecado en el que hemos elegido creer. Wow. Todo lo de ahorita, Luz hermosa. ¿Ya lo entendiste mejor? ¿O lo quieres que lo desmenucemos? No, está bien, ya lo entendí. Si no paso por alto y le doy realidad, luego no puedo pasarlo por alto. Ya le di realidad. ¿A qué maestro te uniste? ¿Qué decisión tomaste en esa segunda división? ¿Amor o ego? Y partiendo de eso, todo lo que se genera, todo lo que se genera como efecto. Sí, mi Luz hermosa, pero exactamente todo lo que acabamos de leer ahorita. Ok, sí. De todos modos, mis niñas ya saben, dudas, preguntas, no se queden con dudas. Si creen que necesitan recurrir a mí, con todo el amor del mundo, pero si no, ya saben, agarran su librito, cierran ojitos y lo abren al azar y de mí se acuerdan. Que ahí viene la respuesta de lo que necesitan en ese momento, que siempre es lo mismo, porque al final de cuentas la respuesta siempre es la misma. ¿Ok? Confíen y a darle duro, mis niñas hermosas. Muchísimas gracias. Les mando hartos besos, mis niñas. Hagan linda semana. Muchas gracias. Gracias. Adiós. A ustedes, mis Adiós, niñas. chicas. Bye. Bye. Bye, bye.